¡Qué patidores! Bien, pues nada, bienvenidos y gracias por estar aquí. Gracias. Y que podamos pasar una tarde a gusto, entre amigos, profundizando en aspectos de la vida. Esta no es la primera vez, como os decía antes, varios años llevamos haciendo esto, y de Richard Wagner, pues en ocasiones, no en Viernes Santo, en otras ocasiones hemos ido pasando sus óperas. El Anillo del Nibelungo, que son 4 óperas, en total más de 15 horas, Tannhäuser, Lohengrin, Tristán y Isolda, las hemos ido viendo. De otros autores, óperas con profundidad, además de Wagner, pues está La Flauta Mágica de Mozart, también Turandot de Puccini, y bueno, y quiero recordar La Traviata de Verdi a nivel psicológico, más que espiritual, psicológico. Pero estas óperas de Wagner, como vais a ver, tiene una gran dimensión psicológica y espiritual. Y cuando digo espiritual, pues estaba incluyendo esotérica. Es la música más espiritual que, al entender del que os habla, de otras personas también, tenemos aquí, la humanidad. Hay compositores que han llegado a una dimensión espiritual en sus obras. Beethoven, Mozart, en fin, Johann Sebastian Bach, con distintas características. Pero el alcance de la música de Wagner pues es muy alto, muy profundo. Wagner era un ser muy movido, si habéis podido leer o ver algún documental sobre películas sobre su vida, una persona muy movida. Pero ojo, porque al igual que otros personajes, las biografías, los biógrafos toman lo que consideran, lo que pueden. Y por lo tanto a veces hasta se deforman, se exageran. Recuerdo cuando esta y las demás óperas de Wagner se pasaron aquí en el Palau de las Artes, se pasaron hace unos años, pues había un representante en el Palau que organizó digamos, coloquios, unas ponencias, unos coloquios. Recuerdo que algunos de los ponentes que hablaban de Wagner, yo pensé, es que está diciendo cualquier cosa que no tiene que ver con Wagner. Se centra mucha gente, como suele ocurrir, en aspectos anecdóticos de la vida, pero no en lo esencial, en lo fundamental. Entonces, claro, esto, si os interesa, como tengo varias conferencias sobre Wagner en YouTube, pues incluso sobre alguna ópera, y a veces pues de varias óperas solo la presentación y el coloquio, pero también explicando sobre Wagner y todo eso, pues ahí lo tenéis, si queréis ampliar. El caso es que Wagner era un ser muy evolucionado. Tenía, no sé si yo os dijera la 4ª iniciación, os resultará algo extraño. Las llamadas iniciaciones, la palabra iniciación es entrada en otro estado de conciencia superior, eso se llama iniciación. Cuando despertamos y descubrimos algo nuevo, eso sería una iniciación. Por lo tanto, habría muchísimas, infinitas. Pero cuando se habla iniciaciones mayores, pues de la primera hasta la 5ª, es el sendero llamado espiritual antes de acabar la etapa humana del 4º reino. Cuando alguien llega a la 5ª iniciación, pasa al 5º reino, se convierte en maestro espiritual. Maestro espiritual, y por lo tanto solo encarna pues si lo desea y construye su encarnación. Algunos maestros espirituales deciden por circunstancias nacer de unos padres, pero un maestro espiritual, nacer, como el caso de Gorbachov, pero los demás maestros espirituales pues deciden encarnar para cumplir de un modo desapercibido una tarea aquí en el planeta. El caso es que la 5ª iniciación es el final de la etapa humana, y antes de la 5ª está la 4ª, y de la 4ª es
un estado muy elevado. Es la iniciación que Jesús de Nazaret consiguió en la cruz. Ahora estamos en Semana Santa. En la cruz, lo que la religión cristiana habla de la crucifixión y muerte, pues esto ya lo expliqué en una conferencia, si os interesa, a mi entender, con todos los datos que tengo, pero todo lo que diga, en cualquier momento, como amigos, pues podéis aceptarlo o no. Jesús no murió en la cruz, vivió otros 36 años más. Pero en ese momento de la cruz, si se interpreta bien, es el momento de la cuarta iniciación, con una previa crisis muy profunda que está expresada simbólicamente, y entonces recibió esa iniciación, la cuarta iniciación, Jesús. Entonces la cuarta iniciación la tenía Blavatsky, de la cual pues también tengo que impartir una conferencia, creadora de la teosofía, Wagner, etcétera, etcétera. El caso es que este detalle es para indicar que Wagner estaba en un estado de conciencia capaz de poder ver más allá de lo que vemos, no solo de intuir. Y por lo tanto, cuando analizas la simbología esotérica de sus óperas, dices lo que hay metido ahí. De todos modos, pues como cualquier cosa, pues siempre tenemos que ser libres por aceptar, no aceptar. Y de las cosas que vamos a ver, pues algunas decís, eso lo sé, eso lo he pensado, esto me encaja, esto otro no me encaja. Siempre libres de ello. El caso es que de los 7 rayos o energías que caracterizan, 7 energías, todo lo que existe, incluido lo que somos nosotros, las diferencias más que de carácter, de temperamento de los seres humanos está determinado por los rayos. No solo por los signos astrológicos que tenemos, uno de la personalidad y otro del alma, sino los rayos o tipos de energía que inciden. Entonces, cuando una persona tiene el primer rayo, tiene mucha voluntad de poder. No hace falta trabajarlo tanto, le sale con facilidad la energía de voluntad. El segundo rayo es el de amor, sabiduría, lo cual no quiere decir que sea una persona amorosa, puede ser egoísta, porque no depende del rayo, sino de su evolución, para que las cualidades del rayo se expresen de una manera o de otra. ¿Por qué digo esto? No voy a seguir con los 7. En YouTube tenéis una charla dedicada a cada rayo, sino porque Wagner muestra claramente los 2 primeros rayos. Bueno, el tercero, que es de inteligencia activa, para completar las 3 energías universales, también. El primer rayo de voluntad o poder. En esa hoja que os he dado, hablo de que la música de Wagner, incluido esta, que por un cierto es bastante relajante, se nota la fuerza. Beethoven también tenía el primer rayo, por eso es una música que favorece y estimula la voluntad. Y por eso siempre digo que para una persona deprimida, escuchar a Beethoven es muy importante, es una gran ayuda. Wagner también tiene el primer rayo, pero no es su música como la de Beethoven, es muy diferente. Pero aunque sea a veces lenta y relajante, tiene mucha fuerza. Se va a notar, lo vais a notar. El segundo rayo de amor es, como he puesto aquí en la hoja, pues aquella energía que cuando nos abrimos a ella, pues sentimos, como dice la palabra, amor. Se llama amor-sabiduría. Sabiduría. Por cierto, esa charla que os he anunciado, que les gustó más el título, La sabiduría en la tercera edad. Yo dije, no, cambio el título, porque di otra en la Asociación Archival con ese nombre, hace unos meses. Pero quité eso de sabiduría porque me resulta muy mucho respeto a la palabra sabiduría. Lo digo porque sabiduría es amor más luz o inteligencia, las 2 cosas. La inteligencia superior más amor, inteligencia aplicada amorosamente. No la inteligencia que a veces se habla de astucia para manipular egoístamente, por ejemplo. El caso es que el amor, como os he puesto también aquí, está presente en esta ópera. Por lo tanto, cuando escuchamos, que siempre tendríamos que escuchar con la mayor atención que podamos,
ver, escuchar con atención, podemos notar paz. Espero que notéis esa paz, que hace mucha falta dentro del jaleo, de la algarabía, del movimiento, de la agresividad que existe en estos momentos en el mundo y a veces en nuestro entorno. Y la tercera cualidad, inteligencia, que como he puesto en esa hoja que os he dado, la inteligencia implica luz, la capacidad de comprender muchas cosas. El tema básico de esta ópera es el Grial. El Grial. A veces he hablado, incluso he dedicado alguna conferencia al Grial. El Grial es uno de los símbolos más antiguos de la humanidad. Más antiguos, igual que la cruz. En distintas culturas ha existido la cruz y el Grial. Nada más que la religión cristiana, que se simboliza fundamentalmente por la cruz, pues tomó este símbolo. Y el cáliz de la última cena de Jesús lo tomó de una, que se llama Eucaristía, de un ceremonial de Egipto, porque el Grial es antiquísimo. Y ahora os leeré algo que dice Vicente Beltrán Anglada sobre el Grial. Entonces, como os he puesto aquí, el Grial para mucha gente es una copa, algo externo, físico, aunque represente algo sutil. Sabéis que los símbolos intentan expresar, simbolizar aspectos sutiles que necesitan un vehículo concreto para manifestarse. Entonces el Grial simboliza al ser humano. El ser humano estamos formados por cuerpo físico, nuestra personalidad es cuerpo físico, la parte emocional y la mente. Entonces, de la copa, la base, simboliza el cuerpo físico. El soporte, el cuerpo emocional. El cuerpo emocional que se eleva en aspiración hacia lo superior. Y la semiesfera de la copa, la mente, cuando está silenciosa, receptiva y abierta a lo que se introduce. En el caso de la Eucaristía cristiana sabéis que es la hostia, ¿no? Circular. Pero en épocas muy antiguas era una esfera que encajaba perfectamente en la copa. Y eso simboliza la dimensión simplificada espiritual del ser humano, cuando se introduce. Entonces, ceremoniales del Grial, lo digo porque en el primer acto y en el último aparece, que es de lo más destacado, el ceremonial del Grial en la ópera. El ceremonial es algo físico, aunque cuando llegue el momento os diré, o digo ya, el ceremonial que está representando la ópera es lo que ocurre en otra dimensión, no en el plano físico. Y aunque no se dice explícitamente, Wagner, ya os lo diré, lo da a entender. Dice Vicente Anglada, ¿todos os suena Vicente Anglada, que lo he nombrado muchas veces? Al que conocí durante años personalmente, clarividente, profundo, espiritual, nos dice en su libro Las fuerzas ocultas de la naturaleza. Algunas cosas os voy a leer. Dice, la vida, con mayúscula, en todas sus manifestaciones es una expresión mágica y la liturgia en todas las religiones es una representación mágica o objetiva de los acontecimientos internos relacionados con la vida del espíritu. Se trata de una fórmula invocativa lanzada a los éteres del espacio, con respuesta angélica. Es tanto relacionada tal respuesta con la calidad de la liturgia o de las ceremonias. La ceremonia ejerce en todo momento una potente presión en la totalidad del ambiente etérico circundante, el etéreo, que llena el espacio. El espacio está lleno de éter, pero no solo aquí, en todo el espacio de todo el cosmos está lleno de una energía multidimensional que se llama éter. También, lo digo porque las palabras son ambiguas, pueden significar varias cosas. Dice, cada iglesia y cada grupo religioso tiene sus peculiares sistemas de contacto angélico. Bueno, esto, lo digo también, aunque no tiene que ver tan directamente
aunque se utiliza casi indistintamente la campana como principal agente invocativo, pues de todos los instrumentos conocidos, el que más imita el mantra solar Om, el mantra Om, ¿lo conocéis? O se hace a nivel mundial, en las meditaciones y en muchos lugares se pronuncia el mantra Om. Se nos ha explicado esotéricamente que los grandes sacerdotes atlantes, de la Atlántida, Vicente hablaba cosas de la Atlántida, él podía ver perfectamente con su clarividencia cualquier época del pasado, y por lo tanto, por eso en sus libros, cuando habla de épocas, la Atlántida y mucho antes, pues es por la percepción, la capacidad que tenía de ver los registros acásicos. Habían construido las primeras campanas, ajustando su forma a la laringe humana, la única que puede pronunciar correctamente este mantra. Otro aspecto interesante de la liturgia y de los rituales mágicos es la representación del misterio de la creación a través del cáliz y del verbo, de la copa sagrada y del vino. Lo digo porque en esta ópera, Wagner en sus óperas se basa en la mitología germánica, céltica, nórdica, mitología cristiana. En esta ópera también vamos a ver elementos de la liturgia cristiana, vamos a decir. Mitología, todas las religiones tienen su mitología, no lo digo en plan despectivo. Mitología es elementos simbólicos de aspectos internos, entonces incluso aspectos orientales, en esta ópera. Entonces lo que dice Vicente, porque es que se va a nombrar el cáliz de la Eucaristía, de la última cena, que lo introduce en esta ópera, dice: una representación simbólica de la sangre del Cristo en la liturgia cristiana, que tenía ciertas variantes, formaba parte de los misterios invocados en el sagrado culto de Mitra, el culto de Mitra anterior al cristianismo. La sangre es el éter, simboliza el éter, en constante movimiento dentro y fuera de todas las formas de la naturaleza. Luego, la introducción de la sangre de Cristo en el interior del cáliz sagrado se ha considerado como una representación simbólica mediante la cual se da vida al misterio de la Eucaristía en muchas órdenes secretas y místicas del mundo, teniendo como significado único la manifestación del Espíritu del Verbo en cualquier tipo de cáliz o de forma de la naturaleza, sirviendo de vehículo de comunicación de los ángeles. Los dioses creadores pueden comunicarse con los hombres, los seres humanos. Es decir, que el ceremonial del Grial, utilizado en distintas culturas, incluso en la cultura egipcia, pues luego tomó, como las religiones, cuando estudias las religiones comparadas, ves que hay muchos elementos comunes. Unas toman de otras. Y esto viene de épocas muy antiguas, de épocas de la Atlántida. De hecho, sí, y luego pues, pero esto es otra historia, ¿no? Si os interesa lo de la Atlántida, dediqué una conferencia a hablar de esto, o que dedicaré en todo momento. Sigo. Todo cáliz consta de 3 partes. Bueno, esto lo he dicho antes, la base, el soporte y la copa. En los primitivos cultos atlantes, cuando todavía las ceremonias contenían altos secretos solares, la base del cáliz era un cubo perfecto, el soporte un prisma triangular, siendo perfectamente equilátera la base del mismo, y la copa una semiesfera hueca de puro cristal de roca, y se hallaba suspendida mediante un proceso oculto de levitación una esfera de oro maciza que ajustaba perfectamente en la semiesfera de cristal. El oficiante, habitualmente un iniciado en los misterios, se limitaba a entonar mantras a intervalos regulares y a efectuar ciertos movimientos de carácter ritualístico o mágico. La esfera de oro descendía al interior de la copa y se veía brillar con rayos de intenso color áureo.
Al mismo tiempo, suaves melodías angélicas llenaban el ambiente y el corazón de los fieles, los cuales pues se les notaba que la energía de la personalidad donde están los defectos humanos y todo, era reemplazada por otra energía más sutil, más elevada. En las ceremoniales de todas las épocas de la historia, los ceremoniales de invocación elevada, se produce una transmutación, se puede llamar alquímica. La esencia de la alquimia es transmutar la personalidad en aspectos de mayor valor. Lo físico, emocional y mental en luz, amor, energía, para entenderlo. En la actualidad no existen fórmulas positivas de contacto angélico por cuanto los hombres han perdido la fe interna y los sacerdotes oficiantes aquella gracia producto de una gran evolución espiritual. Los ritos, ceremonias y la liturgia han perdido su poder mágico. Ha pasado ya mucho tiempo desde que se perdieron las fórmulas mántricas de contacto y los ángeles superiores han dejado de asistir a las ceremonias de las religiones organizadas del mundo. El cáliz es solamente un precioso ornamento externo, estético o artístico, pero desde el ángulo de los misterios ha dejado de tener significado espiritual. El misterio de la iniciación, su expresión es vívida y actual. El sacerdote es el hombre interno, el cual en aquellos momentos representa a la humanidad y deposita el cáliz sagrado de su vida sobre el altar del sacrificio personal, para que sea llenado por el verbo de revelación, imagen del Espíritu Santo. Bueno, la simbología de la palabra Espíritu Santo en la religión cristiana, Espíritu Santo, que en la religión oriental, bueno, ya sabéis que la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en cada religión tiene unos nombres. El Padre es Shiva, la religión hindú, Shiva, el Hijo es Vishnu y el Espíritu Santo es Brahma. De tal manera que en cada religión tiene distintos nombres. Y el Espíritu Santo, así como el Padre simboliza la voluntad, el Hijo el amor, el Espíritu Santo es la inteligencia. Activa los tres primeros rayos. Es la interpretación psicológica, energética, de eso que se ha llamado las Trinidades en las distintas religiones. Así que el símbolo iniciático del cáliz es la representación genuina de la vida de la naturaleza, siendo el verbo la expresión de la esencia creadora de la divinidad, que a través de los ángeles llena de sangre o de vida todas las formas o cálices en su totalidad. Está queriendo decir que todos los reinos de la naturaleza, mineral, vegetal, animal, humano, todo son vehículos de expresión de la energía superior o divina. Son cálices, se podrían simbolizar en cálices. En el momento que todas las formas de expresión, en sus distintos niveles, son vehículos de expresión de esa energía. Por lo tanto, lo del grial no solo simboliza al ser humano en un proceso de evolución avanzado, sino todas las formas de la vida. Así que, dice, los iniciados atlantes, los adeptos del culto de Mitra, los sacerdotes celtas, los caballeros de la tabla redonda, los esforzados paladines de la orden de los templarios, los nobles ismaelitas del Islam, etc., no eran en su conjunto sino expresiones de la humanidad altamente evolucionada, que mediante el culto sereno de la sagrada ofrenda de sí mismos eran ayudados y asistidos por los ángeles, que a veces adoptaban forma humana. Los ángeles tienen la posibilidad de materializarse, atraen átomos del ambiente y se pueden expresar como un ser humano y nadie darse cuenta de ello. Y a veces ha sucedido. O visualizarse con la imagen o materializarse. Y dice, acabó con esto, dice, adaptando muchas veces la forma humana, los conducía a través de ciertas obligadas pruebas iniciáticas al castillo, a Avalón, a la Isla Blanca de Shambhala, en donde se halla permanentemente la sede del Santo Grial, por cuanto es la morada del Señor del mundo. ¿Sabéis? Shambhala, si a alguien os interesa, tengo una conferencia dedicada a hablar de Shambhala, Sanat Kumara,
el ser más evolucionado del planeta que está dirigiendo todo el planeta. Y Shambhala se encuentra en el desierto de Gobi, Mongolia, en Asia Central. Y no es físico, está en el subsuelo en energía etérica. No obstante, en el subsuelo pues está lleno de pasadizos y de cuevas, etc. Y allí desde hace 18 millones de años pues está Shambhala. Lo digo porque la búsqueda del grial, el simbolismo más profundo es aquellos seres que por evolución, no físicamente, sino por evolución, se dirigen a Shambhala. Por lo tanto, la sede del grial, simbolizada en Avalón, la Isla Blanca, etc., todo eso, el significado más profundo es Shambhala. Y desde allí, pues los maestros y los seres avanzados van dirigiendo el proceso de evolución planetaria. Todo esto no me salvo, no se dice aquí, pero se da a entender. Y en otro libro de Vicente, ojo lo curioso de lo que voy a decir, se llama La jerarquía de los ángeles solares en la humanidad. El primero que escribió, que es recopilación de charlas que dio en Argentina, al final del libro, Vicente Anglada vivió, era catalán, era de Barcelona. A raíz de la guerra civil tuvo que exiliarse al extranjero. Estuvo muchos años. Los últimos años regresó a Barcelona, que es cuando una serie de personas, entre las que me incluyo, pues lo conocimos, nos dedicaba fines de semana, etc. Entonces, en este libro dice lo siguiente. A unos 60 kilómetros de Barcelona se encuentra la montaña de Montserrat, conocida, a lo mejor habéis estado. Sí, sí, sí. Contiene multitud de leyendas, a cual más atrayente y sugestiva desde el ángulo de investigación esotérica. Una de las más conocidas, la que mayormente atrae la atención de los espiritualistas, es la que el gran músico Ricardo Wagner se inspiró en ellas para componer la famosa obra Parsifal. Aquí vamos a ver. Dice, si asociamos esta leyenda a otra anterior que asegura existe en un secreto lugar de esta montaña un templo iniciático o un centro magnético donde se realizan periódicamente ciertos rituales mágicos a cargo de altos iniciados de la gran logia blanca del planeta. Claro, lógicamente, los templos es en lugares en el interior de las montañas, donde no puede acceder físicamente nadie, sino solamente en vehículos sutiles. Salir del cuerpo físico en cuerpo astral o cuerpo mental, eso es lo que hacemos todas las noches. Nos desprendemos del cuerpo físico y vamos a distintos lugares. A veces decimos, he soñado que estaba... Bien, todo eso, si os interesa también, le dedico a una conferencia donde explico los sueños. Entonces, las personas que acceden a esos lugares, los seres avanzados, es en sus vehículos sutiles, no físicamente. Entonces dice, bueno, habla que hay un monasterio benedictino, etcétera, dedicado a la Virgen Morena, Montserrat. Me salto esto, explica lo de la Virgen Negra, que eso viene de la Atlántida, y el color negro, pues eso, después del hundimiento de la Atlántida, pues, en fin, todo eso, pero que no tiene eso. Y lo que quería decir es lo siguiente. Vicente Anglada, que desde pequeño tenía contacto, y además visual, porque era clarividente, con los ángeles, por eso dedica a los ángeles varios libros, todo lo que dice es por experiencia. Y os lo aseguro, 100%, 1000%, que es todo por experiencia. Entonces tenía un contacto continuo. Y entonces, en un viaje que hicieron con unos amigos allí, hubo un contacto con un ángel. Esto es muy breve y os lo leo. Y el ángel le dijo, sabemos que habéis venido aquí, conocemos vuestras intenciones, al grupo de amigos, y sabemos lo que estáis buscando. Sí, aquí existe realmente lo que llamáis un lugar secreto, aunque solo es secreto para los ciegos a la luz espiritual. Continuad viniendo aquí con mente ligera y corazón libre
y lo descubriréis. Sí, mantened esta amistad, se refería al grupo, gloria del destino humano que os hará asequibles al amor inmortal de los Devas. Hay lugares sagrados aquí, henchidos de fuerza magnética que pueden ayudaros mucho en la consumación de vuestro particular destino. Y un fragmento que me interesa, dice: el verdadero investigador nunca afirma ni nunca niega categóricamente. Se limita simplemente a investigar. Y cuando sus investigaciones dan un fruto como consecuencia de sus pesquisas, entonces adquiere aquella especial virtud de asentimiento que solo puede provenir de la experiencia. Hablar de un hecho sin haberlo comprobado indica falta de madurez. No se pueden descifrar ciertos enigmas o misterios de la naturaleza recurriendo únicamente a la imaginación. Uno puede imaginar fácilmente un Deva. Deva y ángel, es que utilizan los dos términos. Deva es término oriental de ángel. Tenemos toda una idea formada de cómo son los Devas, los ángeles. Lo hemos visto desde nuestra niñez, en cuadros, en estatuas, pero ¿son aquellos tal como nos los han presentado los artistas en sus lienzos? ¿O como los han descrito ciertos investigadores? Lo dejo ahí. Bueno, este libro es que va hablando de distintos temas, etc. Vicente. No sé, me he extendido un poquito con la lectura de esto de Vicente para indicaros que estos ceremoniales que aparecen aquí, Wagner, que sabía de qué iba la cosa, por su capacidad interna, está representando algo, ya os diré cómo lo representa, no con palabras, como entrada en otra dimensión para a ese ceremonial donde los caballeros del Grial, cantando, celebran la liturgia del Grial. Al final de la primera y del tercer acto de la ópera. Tiene 3 actos, como he dicho. El primero es de conocimiento. Yo, como siempre, voy a simplificarlo de tal minuto a tal minuto, lo tengo aquí, como he hecho otras veces. Porque la ópera total dura 4 horas y 20 minutos. Eso estaríamos aquí hasta la hora de dormir, ¿no? Entonces, simplificado. El segundo acto indica la tentación del mal. Está el bien y el mal, la polaridad del bien y el mal. La tentación. Parsifal. El protagonista es Parsifal, que, según se nos dice, Parsifal. Parsifal. Inviertes fal parsi, una palabra árabe que significa el inocente puro, el tonto puro, el ignorante. Dos términos: pureza interior y, a ver qué palabras utilizo que se interpreten: inocencia, desconocimiento, ignorancia intelectual, para ser matiz. Una persona puede ser muy ignorante intelectualmente y tener una pureza de corazón capaz de captar energías superiores. Y una persona va a saber mucho, incluso de estos temas, pero no, porque falta la pureza. Y no es la única vez donde se nos muestra. La famosa serie de películas El Señor de los Anillos, que a lo mejor habéis visto, creo que está segurísimo inspirada en el Anillo del Nibelungo y en Parsifal. En Parsifal, ¿dónde encuentro la analogía? Porque los protagonistas son unos jóvenes inocentes, que son, en lugar de ser otros guerreros encargados de cumplir la misión, utiliza la inocencia, la ignorancia. De tal manera que se ha utilizado más de una vez este símbolo. Por lo tanto, Parsifal está simbolizando, es el protagonista. Amfortas es el que cae en la tentación, el encargado del ceremonial del Grial. Y por lo tanto es herido, como vais a ver. Pero Parsifal no cae en la tentación y al final tiene que hacerse cargo, como ser más puro y más capaz, del ceremonial, como vais a ver, del Grial.
se estrenó en 1882, os lo he puesto aquí, y se basa en algunas obras de literatura, Parcival de Wolfram von Eschenbach, también, Robert Boron, lo he puesto, Robert Boron, sí. En fin, hay algunos escritores que han escrito obras de literatura sobre esto. Entonces, pues, Wagner utiliza música continua. La mayoría de las obras, de las óperas, hay unos, digamos, soprano o en fin, los cantantes que cantan y luego hay una interrupción, o fragmentos de música, el coro, en fin, los solistas, etc. Hay interrupciones, pero la música de Wagner, si habéis escuchado, es continua, no hay interrupciones, es un protagonista más y está continuamente sonando. En determinado momento cantan los cantantes, pero siempre la música, por eso se llama continua. Y luego utilizan los llamados leitmotiv, que ya os iré diciendo. En el preludio de esta ópera están el leitmotiv de la cena, que aparece esa música con distintas tonalidades, ritmos, instrumentos, cuando en la ópera se habla, es para guiar al espectador, al oyente, se habla del grial, no, de la cena, del ceremonial. Hay otro tema que es el del grial. Cuando se habla del grial aparece. Otro es el de la fe. La fe, en sentido profundo, es la intuición humana, no penséis la fe ciega. Y luego también está el tema musical del Viernes Santo, que está al principio del tercer acto, Viernes Santo, que aparece en la representación, la escenografía, como un florecimiento. Pero el Viernes Santo también coincide con el inicio de la primavera, y estamos ahora, aunque parezca mentira, pues no sabemos si estamos en verano, en invierno, está la primavera. Y esto tiene que ver con el signo de Aries, estamos en el signo de Aries, ¿verdad? Y entonces, pues, Aries es el primero de los signos que empieza ahora. Y por lo tanto, la fiesta de Pascua que se celebra es de los 3 festivales o plenilunios, de los 12, los 3 más importantes. Aries simboliza la fiesta de Pascua, que estamos ahora, el inicio de la primavera, inicio de cosas. Y Aries simboliza inicio de algo nuevo, muchas cosas, no me voy a entretener. Luego estará el mes que viene el de Wesak, el del Buda, que es la festividad de Wesak más importante de Oriente, y el tercer plenilunio Géminis, Aries, Tauro y Géminis, será de la humanidad. Son momentos de luna llena donde las energías llegan con más, de voluntad, de amor y de luz, llegan con más fuerza. Y nada, a lo largo de la ópera iré indicando, aquí tenéis lo que representan el grial, ya lo he dicho, ceremonial, las tentaciones, Kundry, esta mujer que también es protagonista, Klingsor, que representa al mago negro, tentador, por lo tanto están los opuestos. Y también el contraste musical entre los aspectos. La música siempre es agradable, pero en el segundo acto, donde está Klingsor con el ceremonial de magia negra tratando de tentar eso, pues la música cambia, pero no es una música que podamos decir desagradable, negativa, etcétera, etcétera. Bien, ya veréis el símbolo de la lanza, simboliza el poder espiritual, el cisne, que es el iniciado, que purifica, etcétera, etcétera. Lo he puesto aquí, muy simplificado, los distintos significados de esto. Y por lo tanto, una de las características de Wagner es la unidad en la diversidad, con ese amor inmenso, y cuando uno conoce sus óperas dice, el amor es unidad, hay 2 términos que tienen mucha relación, amor como unidad, como integración. Y entonces en música... Mira, truenos. Decían que no... San Pedro, cambiando los muebles. Eso es el anuncio de que va a empezar ya la ópera. Entonces, pues nada, y ya iré diciendo los